Enero. Enero, en Informa Tepatitlán. El 1 de enero fallece en Miami, Estados Unidos, el cantautor argentino Leodán a los 82 años de edad. Fue reconocido por su enorme trayectoria en el mundo de la música con éxitos como Te he prometido, María es mi amor y Cómo te extraño, mi amor. Ese mismo día en Nueva Orleans, Estados Unidos, se produjo un atentado que dejó 16 muertos y más de 36 heridos, mientras que en la entrada del Trump Hotel Las Vegas en Estados Unidos explotó una Cybertruck, dejando así de transeúntes heridos, mientras que un cuerpo con una herida de bala fue encontrado en el interior del vehículo. El incidente se investigó como atentado terrorista. El 4 de enero en México se registró un atentado en el bar de Villahermosa, Tabasco, dejando un saldo de 7 muertos y 5 heridos. Para el 6 de enero, el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su dimisión, tanto como líder del Partido Liberal de Canadá, en donde duró 11 años, como primer ministro, donde duró 9 años, aunque no formalizó la renuncia al instante. Para el 7 de enero comenzó una ola de incendios forestales en el sur de California, Estados Unidos, que finalizó el 1 de febrero y que dejó un saldo de 28 muertos, cientos de heridos y más de 1000 damnificados. Para el 8 de enero ocurrió un accidente aéreo de una avioneta Cessna 402 de Pacífica de Aviación de Urrao en Colombia. Todos los ocupantes fallecieron. Ese mismo día en Jalisco, en Tlaquepaque, un oficial de la policía del estado murió después de un incendio en la base de la policía estatal que se ubica sobre Avenida Revolución. El 9 de enero en Venezuela y otras partes del mundo tuvo lugar una jornada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro por la falta de investidura de Venezuela. Durante ese lapso, la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, fue detenida y posteriormente fue liberada por las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro. El 12 de enero en México, a las 2:32 de la madrugada, se registró un terremoto magnitud 6.2 grados Richter con epicentro en Cualcomán de Vázquez Payares, en el estado de Michoacán. En Tepatitlán se sintió y también en el estado de Jalisco. En algunos de los lugares donde más fuerte estuvo el movimiento telúrico fue en Chapala. Para el 19 de enero entró en vigor el primer alto al fuego entre Israel y Hamás, mismo que no sería respetado unas semanas después. El 20 de enero en Estados Unidos, por segunda ocasión, Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos y se convirtió en el 47º presidente de esa nación, lo que marcaría el inicio del segundo mandato y el final de Joe Biden. El 27 de enero, la Proepa suspendió las operaciones de un nuevo predio para vertedero de Tepatitlán, el Rancho Santa María, después de protestas por vecinos y también por propietarios de ranchos aledaños, orillando al gobierno municipal a sacar la basura fuera del municipio. El 29 de enero en Washington ocurrió una colisión en el aire entre un avión comercial y un helicóptero militar del ejército de los Estados Unidos. Tanto los 64 ocupantes del avión como los 3 ocupantes del helicóptero fallecieron. Febrero, en Informa Tepatitlán. El 2 de febrero, el presidente de los Estados Unidos recién investido, Donald Trump, impuso aranceles a México y a Canadá, ante lo que dijo las organizaciones mexicanas de narcotráfico tenían una alianza intolerable con el gobierno de México. Incluso señaló que el gobierno mexicano habría proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dedicaran a la fabricación y el transporte de narcóticos. Estos aranceles serían retirados después. El 8 de febrero, Brenda Marisol Montañez Saucedo, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando, fue secuestrada y posteriormente fue liberada el 10 de febrero. Se montó un operativo en Tepatitlán y en la región de Los Altos para dar con su paradero. El 14 de febrero, el Papa Francisco fue internado de emergencia a causa de una bronquitis que en los últimos días le había imposibilitado leer algunos discursos y que se había prolongado algunos días. Para el 15 de febrero comenzaron a realizarse obras de excavación para construir el Centro de Atención para el Autismo en el Parque Lineal de Tepatitlán, a un costado de la central camionera, por parte del gobierno del emesista Pablo Lemus. Estas obras dejaron daños considerables con la maquinaria, daños que por cierto nunca fueron reparados en su totalidad, aunque el proyecto se trasladó tras las protestas de vecinos y grupos de cuidado forestal. El 17 de febrero falleció en Veracruz la reconocida cantante mexicana Paquita la del Barrio a los 77 años de edad. Siempre será reconocida por su trayectoria en la música regional y ranchera en México, con éxitos como Rata de dos patas o Tres veces te engañé. El 18 de febrero, Pablo Lemus visitó Tepatitlán. Anunció tanto el cambio en la construcción del centro autismo como el arranque de obras de remodelación en el Hospital Regional de Tepatitlán, inaugurando también
la pista de atletismo del Instituto Tecnológico de Tepatitlán. Para el 19 de febrero, 8 policías de Teocaltiche fueron desaparecidos mientras se trasladaban a su municipio. Trascendió que fueron encontrados en 12 bolsas con restos humanos sobre la carretera Villa Hidalgo-Teocaltiche. Las autoridades investigaron si se trataba de los elementos desaparecidos. Eso se sumó a la ola de violencia en la que se asesinó a un policía vial de Teocaltiche y el secuestro del que ya le hablamos en semanas pasadas. El 20 de febrero falleció en la Ciudad de México el actor y presentador de televisión Daniel Bisogno, a los 51 años de edad, por complicaciones de su estado de salud que padecía desde más de un año. Fue reconocido por su trabajo como copresentador del programa Ventaneando durante 28 años. El 26 de febrero, el Papa nombró al sacerdote arandense Andrés Sainz Márquez como nuevo obispo de la prelatura de Jesús María El Nayar. El sacerdote estuvo prestando sus servicios en templos de la ciudad. El 27 de febrero fueron extraditados a Estados Unidos los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Treviño Morales, Omar Treviño Morales, líderes del grupo de los Zetas, y otros 20 líderes de grupos criminales. Marzo. En Informa Tepatitlán. El 4 de marzo, Morena y aliados aprobaron en el Congreso la ley antinepotismo. Sin embargo, el grupo en el poder lo pospuso hasta 2030, a pesar de que incluso la propia Claudia Sheinbaum y la oposición pidieron que aplicara para 2027. El 5 de marzo en Teuchitlán, Jalisco, se dio una de las imágenes más importantes de la realidad del país, y es que un colectivo de búsqueda localizó un campo de exterminio y crematorios clandestinos utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí fueron encontrados restos óseos, mochilas, maletas de viaje, artículos de aseo personal, prendas de vestir, libretas, libros, llaveros, fotografías, medicamentos, carteras, altares de la Santa Muerte, identificaciones oficiales, y la imagen más importante fueron los 400 pares de zapatos y sandalias que se encontraron en el lugar. Las autoridades federales y estatales dirimieron responsabilidades entre sí. Posteriormente, se dejó entrar a medios de comunicación. El lugar ya había sido barrido. Para el 7 de marzo, el Congreso de Jalisco protege a la infancia de Jalisco, con los niños no, y rechazó el cambio de género con 21 votos en contra, 13 a favor y una abstención, de reformar la ley del registro civil para limitar la limitante de edad en reconocimiento de las infancias transgéneros. Con ese acuerdo quedó imposibilitada la propuesta para que los menores no se identifiquen con su género, a pesar de la ideologización de los grupos de izquierda en el Estado. El 11 de marzo, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución, en donde se daba un apoyo económico a los ninis, jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentran ni cursando alguna educación ni se encuentran trabajando. El gobierno federal les estaría dando al menos un salario mínimo general vigente, y la idea era de que se capacitaran para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses. Sin embargo, esto solamente se vio como un programa electoral. Para el 14 de marzo se produjo un eclipse lunar total visible en gran parte del mundo, incluido México, Jalisco y Tepatitlán. El 18 de marzo, Israel rompió unilateralmente el alto al fuego con Hamás al atacar varias ciudades de Gaza que dejaron más de 400 muertos, reanudando así la guerra en Gaza. Para el 23 de marzo, el Papa Francisco recibió la alta médica y saludó a la multitud desde el balcón del Policlínico Gemelli. Grazie a tutti, e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava. El Papa Francisco fue dado de alta del Policlínico y saludó a la multitud de fieles congregados en la explanada del hospital. El pontífice, emocionado, se asomó al balcón del Policlínico y dirigió unas palabras y una bendición a aproximadamente 3,000 personas. El 29 de marzo, en el Auditorio Telmex en Zapopan, la agrupación Alegres del Barranco interpretaron El Dueño del Palenque, un corrido con presuntas referencias a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien, de acuerdo con inteligencias del gobierno, es señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este suceso causó indignación tras la situación en el Rancho Izaguirre. La Universidad de Guadalajara informó que agregaría cláusulas a los contratos para rentar este auditorio, en donde no se permitirá la interpretación de narcocorridos, mientras que el gobierno de Jalisco inició con procesos para sancionar dicha interpretación. La agrupación fue multada y sancionada. Abril. Abril. En Informa Tepatitlán. El 1 de abril,
la rectora del Centro Universitario de los Altos de Tepatitlán, la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, tomó protesta como rectora general de la Universidad de Guadalajara. La maestra fue la primera mujer en llegar al máximo puesto de la Casa de Estudios por excelencia del estado de Jalisco, tras haber sido electa por el Consejo General Universitario el año pasado. El 5 de abril, en la Ciudad de México, fallecieron 2 personas tras la caída de una estructura metálica colocada para un evento musical organizado por la empresa de desodorantes Sax, provocando la suspensión de actividades del Parque Bicentenario de la Ciudad de México. El 13 de abril falleció el escritor peruano Mario Vargas Llosa a sus 89 años de edad. Para el 16 de abril asesinaron al director de la Policía Municipal de Teocaltiche tras los hechos que a inicios de año ya habíamos informado en las otras ediciones. El 20 de abril, el Papa Francisco ofreció su bendición Urbe et Orbi con motivo de la Pascua. Posteriormente se reunió con el vicepresidente Mike Pence. Esta fue la última aparición que hizo en público en vida. La muerte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. El 21 de abril, en la Ciudad del Vaticano, Roma, muere el Papa Francisco a los 88 años, a las 7:35 horas de la mañana de la Ciudad del Vaticano. Según el acta de defunción del Papa, emitida por el profesor Andrea Arcangeli, director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa murió en su apartamento, en la Domus Sanct Marte, tras sufrir un derrame cerebral. La noticia fue dada por el cardenal y camarlengo Kevin Farrell. Con eso comenzó la sedes vacans, periodo de sede vacante en que el trono de San Pedro se queda vacío. Los primeros malestares del sumo pontífice aparecieron casi 2 horas antes de su fallecimiento, a las 5:30 de la mañana. 1 hora después había entrado en coma y después se dio a conocer el fallecimiento. Posteriormente, 2 días después, el 23 de abril, el féretro con el cuerpo del sumo pontífice fallecido fue trasladado a las 9 de la mañana a la Basílica de San Pedro en una procesión encabezada por el camarlengo de la Iglesia Católica Kevin Farrell, la cual contó con la presencia de más de 20,000 personas. El cuerpo salió desde la capilla de la Domus Sancte Marte y se dirigió a la Basílica de San Pedro. Su cuerpo fue visto por cerca de 250,000 personas de forma continuada en los días en que estuvo expuesto en la Basílica de San Pedro. Para el 26 de abril se celebró en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el funeral del Papa Francisco. Fue presidido por el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re. El Papa, posteriormente a su misa, fue trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para su sepultura en una tumba preparada de antemano entre las capillas Paulina y Sforza, hecha con mármol de Liguria y con un sencillo ornamento, una réplica de su cruz pectoral. El funeral del Papa marcó el comienzo de los novendiales, el periodo de 9 días consecutivos en los que tienen lugar celebraciones especiales de la Eucaristía en sufragio del Papa fallecido, los cuales terminaron el 4 de mayo de 2025. Se estima que unas 250,000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro y en la Vía de la Conciliación para la misa ezequial. Claudia Sheinbaum no acudió, a pesar de que la delegación mexicana fue invitada. Asimismo, se estima que entre la gente congregada en la Plaza de San Pedro y la que estaba en las calles de Roma, rumbo a la Basílica de Santa María la Mayor, llegaron casi al 500,000 de personas. Mayo. En Informa Tepatitlán. El 6 de mayo, durante la 12ª Congregación General del Colegio Cardenalicio, el Anillo del Pescador y el sello de plomo del Papa Francisco, símbolos de su pontificado, fueron destruidos. Para el 7 de mayo se inició el Cónclave 2025,
elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Sería el número 267 sucesor de Pedro y también el próximo sucesor del Papa Francisco, después de que pasaran sus novendiales. Et ego Robertus Franciscus cardinalis prevost, spondeo vovio ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Para el 8 de mayo, en la Ciudad del Vaticano, en la Capilla Sixtina, se asomó la fumata blanca. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. El cardenal Robert Francis Prevost, originario de Chicago, Estados Unidos, ciudadano peruano, obispo de la diócesis de Chiclayo en ese país andino, fue electo como el sucesor de Pedro número 267. El cardenal Robert Francis Prevost tomó el nombre de León XIV, se convirtió en el primer papa norteamericano, segundo del continente americano, habla distintos idiomas y en su presentación desde el balcón de la Basílica de San Pedro dirigió estas palabras en español. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Robertum Franciscum Prevost. Robert Francisco Prevost apenas había sido creado cardenal el pasado 30 de septiembre de 2023 con el título de cardenal diácono de Santa Mónica. El 10 de mayo, el electo Papa León XIV rezó en la tumba del Papa Francisco, ubicado en la Basílica de Santa María la Mayor, y le dejó ahí una rosa blanca, en memoria de Santa Teresita. El 13 de mayo, a sus 89 años de edad, falleció el expresidente uruguayo Pepe Mujica. El 18 de mayo, en la Ciudad del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, se llevó a cabo la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV. A la ceremonia acudieron delegaciones oficiales provenientes de más de 150 países del mundo. También se congregaron 200,000 fieles según estimaciones. Claudia Sheinbaum, por segunda ocasión, decidió no acudir tampoco y hacerle el desdén a la Iglesia Católica. El 20 de mayo, en la Ciudad de México, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, fueron asesinados dos funcionarios públicos de alto nivel, Jimena Guzmán y José Muñoz, directamente cercanos a la jefe de gobierno Clara Brugada. Fueron ultimados a balazos sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Xola de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. No se reportaron detenidos tras esos hechos. El 22 de mayo, arrancaron oficialmente las obras del Centro Autismo de Tepatitlán, una obra que, por cierto, prometió quedarse el 31 de octubre terminada. Sin embargo, ha finalizado el año y el Centro Autismo no se ha terminado, además de tener un costo de 80 millones de pesos, y tras varios días de operativos por parte de la Policía Vial, ese mismo día, el gobernador dijo que dichos operativos continuarían. Junio. En Informa Tepatitlán. El 1 de junio en México se realizó la elección extraordinaria del Poder Judicial, siendo el primer proceso judicial electoral con una bajísima participación
únicamente el 12% del electorado acudió a las urnas. Se convirtió en la elección con menor participación electoral de los últimos años. Asimismo, en elecciones municipales de Durango y Veracruz, Morena perdió la mayoría de ciudades y ayuntamientos claves, siendo una significativa derrota en estos estados en comparación a lo logrado en las elecciones intermedias de los años anteriores. El 6 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, se dio inicio a una serie de protestas en contra de las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, que buscaba deportar a inmigrantes indocumentados del país, mismas que fueron directamente alentadas por Claudia Sheinbaum, aunque después la misma se desligó de las protestas. El 7 de junio en Bogotá, Colombia, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un acto político en el cual recibió varios disparos, siendo 2 de ellos en la cabeza. El 12 de junio se estrelló el vuelo 171 de Air India en Ahmedabad, India. Fallecieron 241 personas a bordo de la aeronave y 53 en tierra, con un total de 294 víctimas mortales. Fue el primer accidente fatal de Boeing 787 y el peor accidente aéreo de la década de 2020, el segundo peor accidente aéreo del siglo XXI, solo detrás del atentado de las Torres Gemelas. El 13 de junio, Israel realizó ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, matando a varios comandantes militares, incluido Hossein Salami, el comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el marco de un bombardeo a gran escala de Israel e Irán. Ese mismo día, Irán lanzó una contraofensiva en represalia contra Israel, iniciando una guerra entre Irán e Israel. El 16 de junio, la tepatitlense Lupita Navarro consiguió oro en lanzamiento de jabalina dentro del World Paralympics Grand Prix Túnez 2025 con un registro de 19.73 metros. Julio. En Informa Tepatitlán. El 3 de julio, el futbolista portugués Diego Jota y su hermano Andrés Silva murieron en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora, en España. El 17 de julio, desde las 4 de la tarde aproximadamente, Tepatitlán se vio inundado debido a la gran cantidad de lluvia que se precipitó sobre la ciudad, ya que según las autoridades ese día la cantidad de agua que llovió fue de 40 litros cúbicos de agua por centímetro cuadrado, una cantidad equivalente a la lluvia que cae en un mes de buen temporal, tan solo en 75 minutos. Con la lluvia llegaron las catástrofes, como una vivienda ubicada sobre la calle Pedro Moreno, donde el agua ingresó en grandes cantidades y se filtró por las paredes de la vivienda, dejando una pérdida total de esa vivienda. En otros domicilios se registró el ingreso de agua hasta 1,5 metros. El 22 de julio, a sus 76 años de edad, falleció el músico y compositor Ozzy Osbourne. Ese mismo día, Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su postura contra el Estado de Israel. El 24 de julio, producto de un paro cardiorrespiratorio, falleció el luchador y profesional leyenda de la WWF Hulk Hogan. Ese mismo día, por disputas fronterizas, Tailandia y Camboya se atacaron mutuamente en la frontera. El incidente dejó varios muertos en ambos bandos. El 31 de julio, la delegación de Jalisco reafirmó su dominio al deporte al coronarse campeón de la Olimpiada Nacional CONADE 2025, superando su récord histórico de medallas. Con un total de 481 preseas doradas, Jalisco se impuso por 24º año consecutivo, consolidando una racha de excelencia que inició en el año 2000. Ese triunfo fue resultado de 2.197 atletas, de los cuales más del 40% subieron al podio. En total, la delegación jalisciense acumuló 1.075 medallas, 481 de oro, 299 de plata y 295 de bronce, un logro que demostró el talento de los deportistas de Jalisco. Agosto. En Informa Tepatitlán. El 15 de agosto, en Alaska, Estados Unidos, se realizó la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Lo que se buscaba era resolver el conflicto en Ucrania. Sin embargo, no se llegaron a acuerdos definitivos y aún las negociaciones continúan realizándose. El 16 de agosto, el presbítero Antonio Ramírez Márquez tomó posesión como nuevo rector del Santuario del Señor de la Misericordia. Inició su ministerio también al frente del Santuario de San Tranquilino. Esto después de que semanas antes la diócesis anunciara cambios el 29 de junio, señalando la salida del presbítero Gabriel González y la llegada de quien hasta entonces era rector del seminario de la diócesis de San Juan de los Lagos,
Por su parte, el presbítero Gabriel González fue nombrado como canónigo de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. El 17 de agosto, después de un excelente temporal de lluvias, la presa El Jihuite comenzó a tirar agua de su cortina, una buena fecha y señal para Tepatitlán sobre las precipitaciones que se vivieron en este temporal. El 18 de agosto, una tragedia conmocionó la región de Los Altos tras la volcadura de un vehículo todoterreno tipo Racer en el río El Chilarejo, en Arandas. El incidente fue reportado por autoridades locales y movilizó a personal de protección civil y bomberos. En ese lugar falleció una mujer. El 24 de agosto, una camioneta con 8 personas a bordo fue arrastrada por la fuerte corriente del arroyo La Hiedra, dejando como saldo 2 fallecidos, 5 heridos leves y una mujer desaparecida. Esto ocurrió en el paso de Ramblas Chico, en dirección a Tototlán, dentro de Tepatitlán. Según Protección Civil Jalisco, el vehículo intentó cruzar el arroyo cuando la fuerza del agua lo arrastró. Los equipos de emergencia llegaron al lugar, sin embargo, el saldo terminó fatal. El 29 de agosto, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que movilizó a su personal y equipo tras los desbordamientos en varios municipios de Los Altos, tras afectaciones por lluvias intensas en ese jueves y viernes. Los desbordamientos de ríos provocaron inundaciones en vialidades y daños en viviendas, siendo Tepatitlán de Morelos el municipio más afectado. El desbordamiento del río en el fraccionamiento Cuatro Caminos causó las mayores consecuencias en la región, reportándose 2 vehículos varados, 4 calles bajo el agua, inundaciones con hasta 1,5 metros de altura. Además, 25 viviendas sufrieron daños, 10 con ingresos de agua de entre 80 centímetros y 1 metro y 15 con anegaciones menores de entre 15 y 20 centímetros. Septiembre. En Informa Tepatitlán. El 1 de septiembre, en México, tomaron cargo los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electos el 1 de junio mediante voto popular. Sin embargo, mediante los sucesos y las irregularidades de su elección desde el principio del proceso, dejaron dudas acerca de su independencia y legitimidad en un conflicto que puso en entredicho también al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, quitándole totalmente independencia, tal y como lo marca la Constitución. El 4 de septiembre, a sus 91 años, falleció el diseñador y empresario italiano Giorgio Armani. El 7 de septiembre, el Papa León XIV canonizó a Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis. Este último es el primer santo del nuevo siglo, el primer santo millennial, uno de los santos más reconocidos a nivel internacional. El 10 de septiembre, el activista político estadounidense de derecha y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue asesinado por un francotirador durante un discurso que estaba dando en la ciudad de Orem, Utah. En México, a las 2:20, mientras tanto, ocurrió una explosión de gas de pipas sobre la calzada Ignacio Zaragoza en la Ciudad de México. Esto ocasionó 27 muertos y 90 heridos. El 11 de septiembre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable de participar en el intento de golpe de Estado tras haber perdido las elecciones presidenciales de 2022, siendo sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión. El 21 de septiembre, Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron su reconocimiento formal de Palestina como Estado soberano. Francia lo hacía el día siguiente. El 24 de septiembre, la Fiscalía General de la República en el estado de Jalisco informó que se aseguró petrolífero en un domicilio de la colonia Españita de Tepatitlán. En el lugar se aseguraron 16.354 litros de hidrocarburo, diversos contenedores, vehículos, una bomba de gasolina con pantalla digital, teclado, manguera y boquilla, así como una máquina despachadora de combustible. Para el 29 de septiembre, la fuerza desmedida del río Tajo causó una emergencia en Tototlán, con un reporte de 400 viviendas afectadas en 6 colonias. Las inundaciones impactaron el patrimonio de los habitantes, quienes se enfrentaron las consecuencias del ingreso de agua y lodo en sus hogares. Las primeras evaluaciones indicaron que la afectación de 400 viviendas eran de diversa índole. El gobierno del estado anunció apoyos. Octubre. En Informa Tepatitlán. El 9 de octubre, Hamás e Israel aprobaron un plan de paz para acabar con la guerra de Gaza. La primera fase entró en vigor al día siguiente. Hasta el momento, el plan de paz es el que se ha respetado, con lo cual se estaría pausando totalmente la guerra
que ha tenido un sinsentido y que ha dejado más de 60,000 muertos en el bando Ngazatí. El 10 de octubre, el Congreso de Perú destituyó de su cargo a Dina Boluarte, esto tras ser declarada en permanente incapacidad moral para gobernar el país en medio de una fuerte crisis sociopolítica. José Gerí asumió como presidente de Perú para culminar el periodo 2021-2026. Ese mismo día, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. Esto de acuerdo a la resolución del Comité Noruego del Nobel por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Claudia Sheinbaum, a pesar de que la ganadora fue mujer y opositora, señaló que sin comentarios. Que recibe el Premio Nobel. Sin comentarios. Vamos comentamos, le pedimos al canciller que venga el lunes para poder platicar. El 12 de octubre, una serie de inundaciones en México debido a fuertes lluvias dejaron sin vida a más de 60 personas en diversos estados del país. El 17 de octubre, en México, la Cámara de Diputados, la mayoría del Congreso conformada por Morena, aprobó modificaciones a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Esto, entre otros, fue un impuesto a la venta de videojuegos en un aumento de 8%. Lo que se dijo es que estas medidas no eran recaudatorias. Sin embargo, a pesar de la promesa de no incrementar impuestos, también se subieron 1.5 pesos por litro el impuesto y 30% a la venta de cigarros y 50% a las casas de apuestas. El 19 de octubre, el Papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, siendo los primeros santos venezolanos. Ese mismo día, en París, Francia, ocurrió un robo de joyas en el Museo del Louvre. Durante entre 7 y 8 minutos tuvo lugar durante el horario de apertura habitual. Los objetos robados fueron identificados por el Ministerio de Cultura como la tiara, el collar y un pendiente de la pared de zafiros de María Amalia de Nápoles y Sicilia y de Hortensia de Barjanais, el collar de esmeraldas y un par de pendientes de esmeraldas de la pared de María Luisa de Austria, el broche relicario de Lazo de Ramillete y la tiara de Eugenia de Montijo. La pieza más famosa de la colección, el diamante regente, valorado en más de $60 millones, quedó en su sitio. Al huir, los ladrones también dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, que se encontró dañada junto con otra joya no revelada. Al momento, no se ha publicado exactamente la magnitud de los daños sufridos por la corona ni del total de la pérdida en el robo. El 28 de octubre, una operación policial contra la organización criminal Comando Vermelho en las favelas del Río de Janeiro dejó al menos 130 muertos, la más sangrienta en la historia del Brasil. Ese mismo día en México, agricultores se declararon en paro y bloquearon las principales carreteras del país, exigieron mejoras en el precio de garantía del maíz por tonelada y presionaron contra la nueva ley de agua que los estaría perjudicando a ellos y a sus parcelas. Noviembre. En Informa Tepatitlán. El 1 de noviembre, en el municipio michoacano de Uruapan, es asesinado el presidente municipal Carlos Manso Rodríguez. Recibió 8 disparos. La Fiscalía General del Estado de Michoacán culpó y responsabilizó a un menor de edad. Asimismo, 2 personas después se encontraron sin vida que estarían directamente ligadas a este punto. Este asesinato fue un parteaguas en el hartazgo nacional ante el cinismo del gobierno de Morena por la violencia, un asesinato que terminó con la tranquilidad y el elixir de la impunidad de Morena ante los homicidios diarios de funcionarios públicos de alto nivel. El 2 de noviembre en Michoacán, ante este hartazgo, inició una serie de protestas que incluyó el asalto y vandalización del Palacio Municipal de Morelia como una protesta por el asesinato del edil, el aumento en la violencia en Michoacán, la falta de ayuda del partido Morena y del gobierno de Claudia Sheinbaum, asimismo su cinismo a la hora de responder por los asesinatos y la ola de violencia. El 3 de noviembre, en medio de las protestas del asesinato de Carlos Manso, los manifestantes incendiaron el Palacio Municipal de Apatzingán, mientras la viuda de Carlos Manso, Grecia Itzel Quirós, llamó a que fueran pacíficas las protestas. El 5 de noviembre, la propia Grecia Itzel Quirós García, viuda de Carlos Manso,
asumió la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de su esposo. El 15 de noviembre en la Ciudad de México, hartos de la violencia, en el Zócalo capitalino, la Generación Z, un grupo de jóvenes apartidistas, convocó una marcha pacífica contra la ineptitud del gobierno mexicano tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Sin embargo, en la marcha se infiltró el llamado Bloque Negro. Los granaderos del gobierno de la morenista Clara Brugada atacó indiscriminadamente a los manifestantes. Asimismo, la misma marcha había sido desprestigiada por varios días por la líder morenista, a pesar de decir que no había ataques contra la libertad de expresión. El 20 de noviembre, la mexicana Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo, convirtiéndose en la cuarta connacional en coronarse en este concurso. Sin embargo, días después, comenzaron a realizarse revelaciones en negocios entre el dueño de Miss Universo y el padre de Fátima Bosch, que dividieron las opiniones sobre la victoria de la tabasqueña y ensombrecieron su corona. El 30 de noviembre, el Papa León XIV visitó el Líbano. Con eso inició su primer gira pontifical para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, como destino pendiente del Papa Francisco, y que él terminó con una gira por la paz. Diciembre. En Informa Tepatitlán. El 5 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, que se vivirá el próximo año en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto se llevó a cabo en el Centro Kennedy en Washington DC y el partido inaugural será con México. El 6 de diciembre, en Coahuayana, explotó un coche bomba en un atentado terrorista frente a la estación de policía comunitaria de aquel municipio. 6 personas murieron y otras 30 quedaron heridas, aunque el gobierno mexicano buscó ocultar y reclasificar el delito. El 10 de diciembre, la UNESCO declaró oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la representación de la Pasión de Cristo de Ixtapalapa, una de las representaciones de Semana Santa más importantes en México. Para el 13 de diciembre, el luchador y figura de la lucha libre WWE, John Cena, anunció que se retiraba, un fin a su gira de despedida y a su carrera profesional tras últimas décadas que habría dejado lucha libre, en la cual, si bien había decidido el junio del año pasado hacerlo, se hizo hasta ese momento. El 14 de diciembre, en Sydney, Australia, en la playa Bondi Beach, 2 hombres llevaron a cabo un tiroteo masivo durante un festival judío. 16 personas perdieron la vida, incluido uno de los perpetradores. Más de 29 personas quedaron heridas. El otro tirador fue capturado. El 19 de diciembre, en Taiwán, en Taipei, ocurrió una serie de apuñalamientos que dejó un saldo de 4 muertos y 11 heridos. El 22 de diciembre, 5 personas murieron después de que una aeronave tipo King Air con placas NX-1209 perteneciente a la Armada de México se desplomó en las inmediaciones de Galveston, Texas. A bordo de la aeronave viajaban 8 personas, 4 tripulantes navales y 4 civiles. Se señaló por parte de las autoridades nacionales que esto se dio debido a las malas condiciones del tiempo después de que se estuviera cubriendo una ruta con objetivo humanista. El 25 de diciembre, en Nigeria, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron bombardeos contra objetivos del Estado Islámico, quienes supuestamente habrían atacado y asesinado a cristianos inocentes. El 28 de diciembre se descarriló el tren interoceánico en el municipio de Nizanda, Oaxaca. Dejó 13 muertos, 98 lesionados y 36 de gravedad. Con esto también se recordó las burlas y la impunidad que ha tenido la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador después de que sus amigos y familiares se vieran involucrados en conflictos de interés para surtirle balastro a las mega obras de la Cuarta Transformación. Apenas en 2023 el tren había sido inaugurado y este accidente dejó un saldo fatal.